Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta nueva sesión del ciclo de conferencias sobre transición energética que está organizando la Cátedra Fundación CEPSA de la Universidad de Sevilla. Además, esto se organiza coincidiendo con el 10º aniversario de la cátedra, de manera que es la reunión estrella del año, ¿vale? Este ciclo de conferencias también forma parte del programa de divulgación que tiene la cátedra y que se extenderá hasta final de este curso. Luego iremos informando sobre el resto de conferencias que se irán produciendo hasta el mes de junio. Quiero agradecer en primer lugar el patrocinio que hace la Fundación CEPSA de estas conferencias y del resto de actividades de la cátedra. Agradecer también la colaboración de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, que nos presta los medios y el salón de grados para realizar estas conferencias. Y quiero en esta ocasión también hacer un agradecimiento especial al Servicio de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Sevilla, que en unas condiciones de disponibilidad de personal, la verdad es que bastante precarias como consecuencia de una alerta COVID que han sufrido, pues han tenido que hacer un enorme esfuerzo para que hoy se pueda transmitir esto como está ocurriendo a través de la televisión de la Universidad de Sevilla. Agradezco también el interés que habéis mostrado todos los presentes y los que se están conectando a través de la televisión de la Universidad de Sevilla y espero que, bueno, pues sea todo un placer el escuchar la conferencia que a continuación nos va a la conferencia de don Vicente Cortés, ¿vale? Por supuesto, agradezco a Vicente que haya aceptado la invitación para participar como ponente en el ciclo de conferencias, hablándonos además de un tema de especial interés, tan de actualidad como es el del hidrógeno, vector energético que se prevé va a ser el vector energético de futuro. Y aunque la mayoría de los presentes pues conocéis sobradamente a Vicente Cortés, voy a hacer una breve semblanza de su trayectoria profesional para que los que no lo conozcan pues tengáis algo de información acerca de su currículum. Vicente es doctor ingeniero industrial de la especialidad química por la Universidad de Sevilla y máster de refino de petróleo por el Instituto Francés del Petróleo. Es catedrático de Ingeniería Química de esta escuela desde el año 1986, con 35 años de experiencia docente e investigadora en procesos de conversión energética, control medioambiental en la industria y descarbonización. Es presidente cofundador de INERCO junto al profesor Luis Salvador Martínez. INERCO es un grupo empresarial nacido en esta escuela como primera spin-off de la Universidad de Sevilla. Hoy cuenta ya con más de 600 personas que forman parte de su equipo de técnicos y tiene sedes en 9 países. Es autor de más de 40 publicaciones, inventor en 7 patentes, responsable de más de 30 proyectos de investigación nacionales e internacionales, primer premio vasco a la innovación tecnológica y primer premio Endesa Novare para I+D en energía. Fue director del programa de captura de CO2 en la Fundación Ciudad de la Energía desde el año 2007 al 2012, en donde lideró el equipo que diseñó, construyó y operó durante más de 4 años la mayor planta de desarrollo tecnológico del mundo en captura en oxicombustión. Es experto independiente de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, donde ha tenido ocasión de auditar técnicamente casi todos los proyectos de captura de CO2 del Programa Europeo de Recuperación Económica EEPR. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo del Programa de Gases de Efecto Invernadero de la Agencia Internacional de la Energía y, además, es miembro del Consejo Asesor de la Plataforma Europea de Cero Emisiones. Además de todo esto, para nosotros, los miembros del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de esta escuela, que hemos tenido el placer de trabajar codo a codo con él, pues la verdad es que es un auténtico maestro. Nos ha dejado su impronta en la forma absolutamente pragmática que siempre ha tenido a la hora de impartir la docencia, fomentando sobre todo el desarrollo de las capacidades personales de los alumnos y la forma de concebir también la investigación siempre como una herramienta enfocada hacia el desarrollo tecnológico. Por tanto, Vicente, es un placer tenerte por aquí de nuevo. Sabemos que mantienes una estrecha vigilancia tecnológica y una actualización constante en los temas de transición energética. Y, bueno, te agradecemos que hoy nos puedas trasladar tu visión acerca
de la fiebre del hidrógeno, a ver si efectivamente se puede convertir en una gran oportunidad para el mundo del refino y de la petroquímica. De modo que, cuando quieras, muchas gracias, Benito. Espero no defraudar después de esta presentación tan cariñosa que me ha hecho Benito. ¿Cómo pasamos las pantallas de allí? Vale. Sí, ya lo veo. Gracias. Bueno, en primer lugar, para mí es un inmenso honor dar esta conferencia en esta escuela en la que he estudiado, me he formado, me he doctorado, he impartido clases durante muchísimos años. Esta sesión tiene, digamos, un carácter híbrido, porque por un lado va dirigido a vosotros, alumnos, pero por otro lado hay una conexión online de un número de profesionales, tengo entendido que bastante importante. Con lo cual tiene que ser una mezcla entre una clase y una conferencia, pero en cualquier caso yo creo que los intereses de ambos tipos de auditorios yo creo que se van a ver satisfechos. Por lo menos esa es mi intención y en esto he trabajado la presentación con ese enfoque. En consecuencia, yo he titulado la conferencia como la fiebre del hidrógeno, emulando la famosa frase de la fiebre del oro. Fiebre del oro que llevó a movimientos migratorios inmensos para tratar de obtener unas riquezas rápidas. Estamos en una fiebre del hidrógeno. Todos los días hay una, dos, tres noticias, incluso en la prensa no especializada, del Valle del Hidrógeno en el País Vasco, el Valle del Hidrógeno en Tarragona, el Valle del Hidrógeno en Madrid. No hay comunidad que no tenga su Valle del Hidrógeno o no pretenda tenerlo. Pero antes de empezar, y en ese sentido, yo tengo una cita que va a ilustrar y que marca la conferencia. Es una cita de un músico austriaco del siglo XIX que decía que los cimientos hay que construirlos bien, sobre todo si la torre tiene que ser muy alta. Si la torre es alta y los cimientos no son buenos, a lo mejor se me cae la torre. Eso creo que esta cita se va a entender cuando yo ponga en contexto en dónde estamos en este movimiento en el hidrógeno, en particular en la Unión Europea. Dicho lo cual, este es el índice en donde por el número de pantallas se identifica fácilmente que, como no podía ser de otra manera, el papel del refino es la parte más extensa y las aplicaciones industriales es la segunda parte más extensa. Eso en conjunto supone casi un 40% total de la presentación. Pero luego hay otra serie de secciones más para terminar con unas conclusiones. Con lo cual vamos a empezar por el punto 1 respondiendo a esa pregunta. ¿Vamos de verdad hacia una economía real basada en el hidrógeno? Y añado lo de real, porque el papel lo aguanta todo. Esto es obvio. El hidrógeno sabemos que es el elemento más ligero del sistema periódico, el más sencillo, pero ya en esta pantalla hay un dato interesante. El láser no va, no pasa nada, lo señalo, y es el punto de ebullición del hidrógeno, menos 253 Celsius. Luego haré referencia a eso. El hidrógeno se obtiene por diferentes vías y es un vector de energía, de manera que tiene una naturaleza química. La vía usual es la transformación de gas natural. Voy a hablar largo y tendido de ella hoy. Transformación de carbón en países que todavía no pueden prescindir del carbón, por mucho que los compromisos de París y el descafeinado de Glasgow indiquen que eso habrá que avanzar en ese sentido. Y por electrolisis, que es de alguna manera el foco en el que estamos centrados en este momento, es decir, la fabricación de hidrógeno electrolítico, a ser posible con energía renovable. Luego comento y voy a entrar en mucho detalle en relación con esta cuestión. Lo que sí está claro es que, tal y como se plantea la descarbonización de la economía, es uno de los 4 pilares básicos, el hidrógeno. El otro pilar básico es la electrificación, el otro pilar básico es el empleo de renovables y el cuarto es la captura de CO2, que vamos a mencionar también aquí. De manera que hay una diferencia sustancial con la electricidad. Es que es obvia, pero conviene ponerla de manifiesto. Y es que la electricidad está constituida por electrones y el hidrógeno no solo por electrones, sino que también tiene partículas subatómicas. De manera que tengo, primero, un papel de conexión entre suministro y demanda para hacer de buffer, hacer de amortiguador, de manera que con excedentes de electricidad puedo hipotéticamente fabricar hidrógeno, luego voy a hablar de esto, y en consecuencia eso me permite, pues, de alguna manera acompasar producción y demanda. Claro, puedo almacenarlo, puedo transportarlo a largas distancias con mucha dificultad, luego hablaré de eso,
Puedo emplearlo directamente y puedo utilizarlo en mezclas como combustible. Todo esto va a ser desarrollado en la conferencia, de manera que yo voy a dedicar pantallas explícitas dedicadas ex profeso a cada uno de estos puntos. Y desde luego la segunda parte, a mi juicio, enormemente importante, y es la reacción con CO2, la reacción con nitrógeno para dar amoníaco, para dar combustible, productos petroquímicos, etcétera, etcétera. De manera que estas dos virtualidades son las que de alguna manera van a enmarcar lo que voy a explicar, es decir, uso directo y uso tras conversión por reacción con otras especies, en particular CO2 y nitrógeno. Esta figura, de alguna manera, marca la tendencia general de la presentación. Vamos a mirarla de abajo a arriba. De manera que tengo en verde, y los colores son significativos, aunque yo particularmente no soy muy amante de este tema de colores, donde aparecen el turquesa, el lila, el amarillo, el verde, el azul, el gris y el negro, y no sé si me dejo alguno atrás. Pero yo no soy muy partidario, pero en una sesión como esta simplifica la terminología, porque solo me voy a referir a 2 o 3 de estos. Electricidad en verde, es decir, electricidad renovable, que la llevo a un electrolizador y fabrico hidrógeno renovable. Ya tengo un hidrógeno que es renovable con apellidos. Luego veremos. La segunda opción es que esa electricidad no es renovable, sino que es baja en carbono, la cojo de la red y esa red tiene aportación renovable, aportación nuclear, aportación fósil. En consecuencia, si yo proceso esa electricidad, esta flecha es azul y en consecuencia tengo un hidrógeno bajo en carbono, puesto que la electricidad de partida era baja en carbono, obvio. La tercera opción que me interesa está aquí, gas natural. El gas natural lo llevo a un proceso que vamos a llamarle en lo sucesivo SMR, corresponde a las siglas en inglés de reformada con vapor de metano, que es el proceso más extendido, al menos en Europa, en la Europa próxima a nosotros, para la obtención de hidrógeno hoy en día. Y es procesar ese gas natural con vapor de agua para obtener un hidrógeno que tiene asociado CO2, porque evidentemente el metano tiene carbono, y ese carbono evoluciona a CO2. Si retiro el CO2, tengo un hidrógeno fósil, es decir, un hidrógeno que tiene una huella de CO2 bastante baja, luego concretan en números, y que por consiguiente le doy el mismo color que al hidrógeno que obtuve por vía renovable, perdón, por vía electrolítica a partir de electricidad baja en carbono. Y con esos hidrógenos, verdes o azules, pero en el fondo la molécula es, como no podía ser de otra manera, absolutamente idéntica, voy a procesar para obtener, entre otras cosas, combustibles sintéticos en esta figura, pero repito, ahí es donde me voy a ampliar el ámbito de aplicación de este hidrógeno. De manera que yo ya he apuntado que hay unos tipos de hidrógeno en esta nueva situación en la que estamos. Vamos a hablar de las producciones y algo absolutamente indispensable, que es los costes. Porque al final cualquier actividad industrial tiene que tener en cuenta cuál es el coste del hidrógeno que voy a producir para ver si económicamente el plan de negocio es válido. Y si no es válido, pues probablemente el proyecto, salvo que tenga ayudas, subvenciones a fondo perdido, igual tengo que esperar un poquito. Pero sobre eso me extenderé también después. Estoy dejando una cantidad de cosas para después enorme, o sea, espero que me dé tiempo a todas. Vamos a ver. Yo ya sé que el hidrógeno derivado de fósiles, obtenido por reformado de metano, el famoso SMR, es un hidrógeno gris. Ese es un hidrógeno gris en donde yo no le quito el CO2 y, en consecuencia, la huella de carbono está aproximadamente en 330 gramos kilovatio de hidrógeno, kilovatio hora de hidrógeno. 330. Si a ese gas producto del reformado le aplico captura de carbono, es decir, le separo el carbono, pues ya tengo una cifra sensiblemente inferior que puede rondar los 100, 120 gramos. Es decir, estoy reduciendo la huella de carbono a la tercera parte, lo cual no es poco. Es decir, no queramos ir de pronto de 330 a cero. Por cierto, nunca será cero. Vamos a ir por pasos intermedios. Y este es un leitmotiv en mi conferencia hoy. Si la electrolisis la hago con parcialmente renovable, el cajón de abajo que estaba a la derecha de la pantalla anterior, pues tengo electricidad y también estaría en ese rango aproximadamente. Y la opción perseguida es la de abajo, el famoso hidrógeno verde, en donde mi electricidad es 100% renovable certificada y, en consecuencia, tengo electricidad de agua. Ojo, que la huella de carbono no es cero, nunca será cero,
Porque todo el proceso de fabricación desde, como se utiliza la terminología, desde la cuna a la tumba, de todo lo necesario para producir ese hidrógeno, desde las materias primas, fabricación, transporte, tiene asociado carbono. Hoy por hoy. En cualquier caso sería 30. Pero bueno, estamos hablando del 10% del valor original. De manera que son los tipos de hidrógeno en los que estemos. Vamos a ver. Ya lo he anunciado anteriormente, he dicho certificación de la energía renovable, de la energía eléctrica. ¿Cuál es el problema con el hidrógeno? Y es que yo no puedo distinguir cuando me llega el suministro de hidrógeno cuánta huella de carbono tiene asociada. Me pueden decir que lo han generado con electrolisis renovable. ¿Yo cómo lo sé? No puedo saberlo. Con lo cual, está en marcha y hay una comunicación de la Comisión que sale antes de final de año para poner en el marco de referencia los mecanismos de certificación de la huella de carbono del hidrógeno que yo compro, para que yo sepa lo que compro. Hay infinidad de ellos, hay al menos 8 o 10 en esta fuente de referencia, pero yo he elegido solamente 2. Uno, este es el que ese organismo, un organismo europeo, está estableciendo el marco de referencia, probablemente en él descanse la certificación de estas garantías de origen, en donde, bueno, se trata de que para que ese hidrógeno, con respecto a la referencia, tenga que ser un 60% menos para que tenga la validez como un hidrógeno bajo en carbono, y de ahí hacia abajo. Y la otra opción, esta es muy interesante porque TEG es el grupo técnico de expertos para la taxonomía. La taxonomía es un sistema de clasificación de las actividades establecido ya por la Comisión Europea, de forma que si no se cumple un requisito, un umbral de emisiones, ese proyecto no tiene acceso a financiación sostenible, financiación verde. Estáis oyendo probablemente que Iberdrola ha sacado una emisión de bonos verdes para financiar sus proyectos. Pues si no está cualificado, no puede acceder a esa financiación. Y ese grupo de trabajo ha establecido, y ahora ya os suena el número, 100 gramos kilovatio hora. 100 gramos de CO2. Como veis, los 330 del gris están fuera y tengo que irme como mínimo a captura con una cierta rendimiento, una cierta eficiencia, y tengo que irme a electricidad parcialmente renovable. Pero entra la electricidad parcialmente renovable, entra el hidrógeno bajo en carbono. No estamos todavía. Con el tiempo hay una previsión de reducción cada año de los gramos de CO2 por kilovatio hora. Todo andará. En resumidas cuentas, la idea a retener es que yo necesito un sistema de garantía de que el hidrógeno que estoy comprando tiene una huella de carbono determinada, porque yo lo voy a incorporar en mi proceso y mi proceso tiene que cumplir unos requisitos a su vez de emisión de CO2. Luego necesito saber cuánto CO2 viene incorporado a mi producto que compro para saber cuál es el resultado neto de la emisión de mi actividad. Esto es en 2020. 90 millones de toneladas de hidrógeno en el mundo. No está el electrolítico. No está. Sí, bueno, estaría aquí. Es una línea que probablemente tenga menor tamaño que el amarillo. No, se fabrica hidrógeno electrolítico en el mundo hoy. Y por ende, si no se fabrica en el mundo, no se fabrica en Europa. En Europa se consumen aproximadamente, la demanda es prácticamente 10 millones de toneladas al año. El 95% es hidrógeno gris, con lo cual objetivos como los que se han planteado son ambiciosos. Por eso la cita de Anton Bruckner, vamos a hacer las cosas con calma y bien ordenadas. Claro, por eso aparece aquí esto. Bueno, el objetivo puede ser los 30 del hidrógeno verde, pero si tengo por en medio una opción que tecnológicamente es mucho más asequible, y ahora veremos que en precio también, pues a lo mejor conviene que piense en azul mientras pongo en marcha todos los procesos que vienen detrás. Eso lo voy a ilustrar ahora. Pero el hidrógeno no es un fin en sí mismo, es una piedra para construir a partir de ahí esa economía descarbonizada. Pues si la piedra es menos verde y me sirve para construir el edificio, luego ya cambiaré la piedra azul por la piedra verde. Con mucho cuidado, eso sí. De manera que esto es en la actualidad. Hay en la bibliografía disponible, todas las semanas sale una nueva previsión de un nuevo organismo internacional o una nueva compañía. Yo me he quedado con uno nada más. Esto es la Agencia Internacional de la Energía,
del año 21, o sea, hace 3 meses, en donde dice que en 2030, para conseguir el escenario famoso de 0 emisiones netas en el 2050, el 1,5 grados, en fin, toda esta cuestión que se pone sobre la mesa, un tercio, un tercio, un tercio. Un tercio verde, un tercio azul, un tercio gris. Es decir, un tercio todavía se seguiría fabricando por extintor de metano sin captura, un tercio azul combinando electrolisis con bajo en carbono, pero sobre todo, y está aquí la cifra, vía captura y almacenamiento de CO2, y un tercio electrolítico, verde. Yo para el 2050 es que no me ocupo porque en 20 años las previsiones, si miramos hacia atrás informes de la Agencia Internacional de Energía y otros organismos, están llenos, todos son previsiones que no se han cumplido. Lo que sí ocurre es que conviene tener unos horizontes para ver dónde nos dirigimos. Luego surgirán por el camino dificultades y caminos alternativos. En resumidas cuentas, hay una previsión y en ese sentido la Comisión Europea tiene su hoja de ruta del hidrógeno en donde dice, señores, en el 2030 yo tengo que tener 40 gigavatios, 40.000 megavatios de potencia instalada en la Unión Europea. En ese momento la producción en 2030 sería de 10 millones al año de esta vía, el hidrógeno verde. Se trataría de ver en qué medida contribuyen los otros hidrógenos. Pero el problema es que el gris, es decir, el que lleva asociado emisión de CO2, es más barato. Con lo cual, pues tenemos un dilema. Porque al final los negocios tienen que cuadrar los números, la cuenta de resultados tiene que dar y el Consejo de Administración no te aprueba la inversión si tú no presentas un plan de negocio creíble. Y claro, si hoy esto habrá subido con el precio del gas natural en este momento, pero estamos en 1,5 euros. Aquí hay 2 tipos de valores. Uno, los marcados en rojo son de la hoja de ruta de la Comisión Europea en euros. Los de la gráfica son de un documento de la Agencia Internacional de Energía, de costes de producción de energía. Por eso aquí, en este eje, están los dólares por kilo. Por cierto, ahí hay un concepto interesante, que es el LCOH, el coste normalizado de la producción de hidrógeno, que tiene en cuenta a lo largo de la vida de la planta todos los costes derivados de capital, todos los costes derivados de operación, toda la producción y divido todos los costes entre la producción. Y me sale a lo largo de la vida útil de la instalación, dicho muy rápidamente, cuál es el precio del hidrógeno. En resumen, 1,5 euros con gas natural sin captura. Si le pongo captura, 2 euros. Bueno, ha subido un 25%. Carbón no lo considero. Y carbón con captura tampoco lo considero. Y la electricidad baja en carbono, pues en el mejor de los casos estaría en 2,5 para la Comisión Europea, un poco más arriba para la Agencia Internacional de la Energía, 5,5. Lo que está claro es que esta línea no la mejora nadie. Luego, hoy, ir a una planta de producción de hidrógeno electrolítico, desde el punto de vista puro y duro de negocio, a los precios de la tonelada de CO2 en el mercado, como sabéis, es preciso tener un derecho de emisión, es decir, haber comprado ese permiso de emitir una tonelada. Ese permiso tiene un precio. Ese precio evoluciona en el mercado en función de oferta y demanda. Habida cuenta que la Comisión Europea está recortando año a año en 1,7%, ahora al 2,5%, los derechos que hay disponibles en el mercado. Obviamente, si los derechos disponibles van bajando, está claro que el precio va subiendo. Pues bien, en cualquier caso, si llegásemos a 90 euros, podría empezar a ser competitivo este proceso de la captura. Estoy comparando la captura. Es decir, ¿me compensa emitir CO2 que me cuesta 60 euros por tonelada? ¿O me compensa poner una planta de captura con la inversión y los costes de operación asociados? Pues lo que más me compense. ¿Pondré captura o no pondré captura? Depende de lo que me valga el derecho de emisión. A día de hoy. Esta es una situación que no distingue entre tecnologías, distingue entre materias primas. Hay una cierta distinción entre tecnologías, porque claro, esto es electrolisis y aquello es gas natural, pero esta figura que tiene en la web tiene escasamente 3 semanas, pone eso de manifiesto con mucha claridad. Hay mucha información aquí, pero yo solo quiero que nos quedemos con los puntos azules. Los puntos azules son los precios en la Unión Europea. Y tengo la situación en el 2019.
Y obsérvese, como ya venimos anunciando, que el reforming de metano con vapor, con captura, estaría en torno a 2,5. Evidentemente, cada fuente tiene sus medidas de estimación, pero lo que me importa es, digamos, la aproximación macro. Y todas las demás opciones, electrolisis, todas electrolisis, dependiendo de dónde venga la electricidad, tienen precios superiores. Pero la previsión es que, avanzando por lo que se llama la curva de aprendizaje, que voy a explicar dentro de un momento en la siguiente pantalla, esto se va a igualar razonablemente en el 2030. Con lo cual, efectivamente, hoy no puede ser factible, salvo situaciones apoyadas en soportes de ese camino hacia el hidrógeno renovable, y estoy hablando de los famosos, tan manidos y nunca encontrados, fondos Next Generation, para hacer ese tipo de plantas, que precisamente es la finalidad que tienen, soportar las inversiones extras derivadas de una tecnología que no es competitiva a día de hoy. Pero claro, no es competitiva porque para que cualquier tecnología sea competitiva tiene que recorrer una curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje es la disminución de costes de inversión que va a experimentar esa tecnología como consecuencia de la instalación de potencia progresivamente en el mercado. De manera que yo tengo aquí los megavatios o megavatios hora acumulados, porque hay varios tipos de tecnología, ojo, en escala logarítmica, y en el eje de ordenadas, los valores relativos de la inversión de las tecnologías. De manera que, mientras más pendiente negativa tenga la recta, más rápido es el aprendizaje, porque más rápido es la reducción de costes. Esto es algo digno de mencionar. Esas son las pendientes de la fotovoltaica, la reducción de costes de fotovoltaica. La reducción de costes de electrolizadores no sigue esta pendiente. Estamos aquí en 35, aquí estamos hablando del 13,9%, en donde los PEM van a bajar más rápidamente, según esta previsión, y los alcalinos van a bajar menos rápidamente. Pero en cualquier caso, para que los precios bajen, hay que instalar potencia. Si no instalo potencia, ni vamos a aprender a fabricar mejor, ni vamos a poder fabricar más eficiente, ni vamos a conseguir equipos con vida más útil más larga, ni vamos a conseguir mejores eficiencias. Hay que avanzar por esa curva. Y en ese sentido, la promoción de este tipo de proyectos mediante financiación pública, en parte, evidentemente, ayuda a recorrer ese camino. De manera que, para terminar esta primera parte, ¿cuál es una hoja de ruta razonable? Pues vamos a invertir en plantas pequeñas y medianas. Vamos a no hacer grandes plantas que van a suponer que voy a tener una inversión muy grande que voy a tratar mucho tiempo de recuperar. Además, va a perder competitividad, porque es que la planta que se va a instalar dentro de 2 años tiene un coste que va a ser un 25% más barato que este. Luego vamos a hacer plantas pequeñas para avanzar en la curva de aprendizaje, para aprender y, sobre todo, para que el hidrógeno azul darle tiempo a que coja ese sitio que digo a la espera de que el verde sea competitivo. La Comisión, esto lo he mencionado anteriormente, la Comisión está sacando de aquí a final de año una comunicación sobre lo que le llaman los ciclos sostenibles de carbono, en donde establece una serie de condicionantes, la necesidad de que haya parte del mix de gases que utiliza la industria, etcétera, etcétera, con lo cual ahí viene una regulación. Vamos a ir un poquito más rápido ahora. Empleo industrial en el nuevo escenario. Es decir, a mí lo que me interesa es la industria. La movilidad me interesa menos en este ámbito y además no es en el ámbito en el que nosotros trabajamos. Hay un cambio radical. Hace unos años el hidrógeno se veía como una especie de buffer, de sistema de almacenamiento de la energía eléctrica excedentaria y podía transformarla en hidrógeno y almacenarla. Bueno, pues esa era la aproximación. La aproximación ahora es totalmente distinta. O sea, ahora lo voy a sintetizar. Antes era producir hidrógeno aprovechando excedentes de energía y ahora voy a producir energía excedentaria para fabricar hidrógeno. Es decir, le doy la vuelta. Bueno, eso tiene una cuestión, pero supone esto que digo. Es decir, una inversión por los early adopters, es decir, los primeros que se tiran a la piscina y que, bueno, son los pioneros
Los pioneros a veces ganan posición en el mercado, a veces sale regular la operación, pero lo que está claro es que hay que recorrer ese camino. De manera que hay ese interés, y es que la Unión Europea quiere hidrógeno, pero no olvidemos que el hidrógeno se fabrica también, o se puede fabricar también muy barato, en un sitio como, por ejemplo, el Golfo Pérsico, que sol creo que no tienen, espacio tampoco, lo único que tiene un problema es de agua, pero con electricidad y desalación también lo tengo resuelto. Con lo cual, a ver si vamos a terminar siendo importadores de hidrógeno en forma convertida, porque como aquí se han planteado unos objetivos de hidrógeno que no somos capaces de satisfacer con producción propia, a ver si vamos a trasladar la dependencia y seguridad de suministro del petróleo y el gas al hidrógeno. Y esa es una reflexión interesante. Con el hidrógeno se pueden hacer muchas cosas. Yo no quiero entrar en el detalle de todas estas 5, en lo que se llama el Power to X, sobre todo porque esta va a merecer atención después, porque es el ámbito específico que, a mi juicio, corresponde a las refinerías. Solamente me voy a dedicar un poquito, dentro de varias pantallas, a estas 2, que voy a explicar en su momento. Lo que se llama el Power to Power, es decir, de electricidad a electricidad y de electricidad a producción de entalpía, para usos térmicos. El esquema es muy sencillo, tal y como está planteado aquí. Luego se complica un poco. Y es que tengo una electrolisis en donde, según el origen de la electricidad, renovable o parcialmente renovable, me va a dar hidrógeno. Ese hidrógeno lo puedo usar directamente en transporte e industria, en la red de gas natural, inyección, en usos domésticos, o, opción que a mi juicio es donde hay un gran valor potencial, es unirlo a CO2 capturado para dar combustibles y productos químicos. ¿Y de dónde viene ese CO2? Hay 3 fuentes a la izquierda. La primera es obvia, gases con CO2 fósil. Es decir, yo como gas natural, tengo CO2, lo separo, lo combino. Claro, evidentemente, como el CO2 es fósil, estos productos tienen una huella de carbono significativa. Segunda opción, CO2 renovable. ¿Cómo como CO2 renovable? Yo le llamo CO2 renovable. Combustión de biomasa. Si yo empleo una transformación o gasificación, yo cojo biomasa y la transformo, ese carbono es de biomasa y por esencia yo le llamo renovable. Con lo cual, si tengo aquí un gas con CO2 renovable y un hidrógeno plenamente renovable, todo esto es renovable. Y la última, tengo que confesar, a mí hace 4 años me pidió una nota a la Comisión Europea, que espero que haya perdido, en donde le dije que esto de capturar el CO2 del aire atmosférico era una auténtica locura. Ahora sigo pensando lo que es una auténtica locura, pero el papel lo aguanta todo. ¿Por qué digo que es una locura? Porque en el peor de los casos yo puedo tener aquí un 14%. En la fabricación de gas natural tengo un 80% de CO2. Y aquí tengo 400 partes por millón, 440. Vamos a ver, si tengo una corriente del 80% de CO2 y tengo una de 440 partes por millón, 80% frente a 440. ¿Cómo me voy a ocurrir vehicular millones de metros cúbicos de aire para sacar una tonelada? ¿Y la energía para eso? Bueno, pues hay proyectos en donde plantean esa cuestión y están las hojas de ruta de la fabricación de productos. Claro, el esquema es precioso, precioso. Electricidad renovable, o sea, sol, por aquí. Hidrógeno, aire, por aquí. Y agua, sol, aire y agua. ¿Se le ocurre a alguien un esquema para el esquema energético del mundo más sostenible que ese? No. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego los números hay que hacerlos. No me quiero extender, podría estar hablando de esto muchísimo tiempo, pero como el tiempo es el que manda y llevo un ritmo regular nada más. Bueno, vamos a ver. He prometido que iba a hablar de 2 Power to X, el Power to Power y el Power to Heat. Es decir, electricidad para electricidad. Bueno, todo es posible. Es decir, yo puedo fabricar hidrógeno con electrolisis, lo guardo y ahora fabrico electricidad a partir del hidrógeno que fabriqué con electricidad. Bien, es posible. ¿Qué puedo hacer? Pues coger un ciclo combinado, en vez de un ciclo combinado, sustituir la turbina de gas natural por la turbina de hidrógeno y, en consecuencia, pues ya está, resuelto.
Claro, están en desarrollo. No es fácil porque, como veremos luego ahora en la siguiente pantalla, las condiciones de combustión del hidrógeno son bastante distintas de las del gas natural. Hay una posibilidad de fabricar amoníaco, del cual voy a hablar después. Hay un empleo directo, el más atractivo, en pilas de combustible. Es el que da mayor rendimiento y es la opción que se está manejando para, por ejemplo, el transporte pesado. Es decir, no ya en la industria, sino el transporte pesado. Puedo tener hidrógeno, lo alimenta un camión que lleva una pila de combustible, genera electricidad y el vehículo se mueve con un motor eléctrico. Este es el power to power. Dicho muy rápidamente, podríamos entrar en las curvas, en los costes. Ahora no. El power to heat. Es decir, si yo en mi actividad industrial necesito calor a alta temperatura, hoy por hoy lo que hago es que quemo normalmente un gas natural, un fuel gas, un gasoil. Bueno, yo puedo quemar hidrógeno. Claro, ¿por qué no? Claro, lo que ocurre es que mi instalación de gas natural no sirve para quemar hidrógeno. Tengo que hacer un retrofitting profundo. Muy profundo, ¿por qué? Pues porque la velocidad de llama es distinta, 8 veces más. Porque la temperatura de llama es más alta. Porque no tengo radiación, tengo convección. Con lo cual, mis superficies de radiación pues, no me valen y tengo que aumentar las superficies de convección. Hay que cambiar lo que se llama el hardware de combustión. Es una caldera sustancialmente distinta. Pero es posible. Por cierto, alguien ha dicho últimamente que la combustión de hidrógeno es magnífica porque solo da agua. Claro, no ha caído que el aire de combustión tiene nitrógeno y que el nitrógeno a alta temperatura con oxígeno, mediante una cosa que solo algunos conocen, que se llama el mecanismo de Zeldovich, produce lo que se llama el NOx térmico. Y el NOx térmico es NOx. Y el NOx está sujeto a límites de emisión. Luego habrá que tener cuidado con qué valor de NOx. No hay límites de emisión para combustión de hidrógeno, vaya por delante, que yo sepa. Es posible que sí, que ayer haya salido una, pero yo no lo sé. Con lo cual, es factible, es posible y es una opción. Claro, lo que pasa es que los rendimientos no hay que perderlos de vista. Y esta es una cadena que dice, mire, yo parto de 100 unidades de electricidad renovable, no miro más para atrás del recurso primario, no miro el proceso de conversión para obtener 100 unidades de electricidad renovable, porque entonces el balance todavía es peor. Pero bueno, vamos a partir de 100 unidades. Y al final yo miro qué queda, en el mejor de los casos queda el 29% y en el peor de los casos queda el 21%. Es decir, que he perdido la quinta parte de todo el proceso. Claro, bueno, no pasa nada, porque la electricidad esa, como el recurso es gratis, bueno, el recurso es gratis, pero la tecnología de transformación y el proceso de transformación y los costes asociados habrá que imputarlos, ¿no? Con lo cual quiero decir que si yo tengo 100 unidades allí y al final tengo 26, todos los costes de la cadena los tengo que imputar a estos 26 unidades. Y habrá que tenerlo en cuenta. Bien, yo no quiero entrar aquí, solamente quiero poner de manifiesto, claro, cómo no, la más desfavorable de todas, que es esta. La más desfavorable consiste en que yo cojo con electrolisis y fabrico hidrógeno. Ahora, con el hidrógeno, otro paso más, fabrico metano. Bueno, proceso de Sabatier del año 1902. O sea, no hemos inventado mucho. Evidentemente, la tecnología ha avanzado, pero con lo cual pierdo aquí unos puntos significativos. Ahora los comprimo, ahora los transporte y distribución, los llevo a una turbina de gas y al final la quinta parte. He perdido el 80%. Bueno, si los costes lo soportan, las opciones tecnológicas son atractivas, ahí tengo una situación interesante. Por cierto, no lo he mencionado. Cuando tengáis la presentación, si apuntáis aquí con el teléfono, os aparece la referencia de la que está sacada el cuadro. Con lo cual veis la referencia completa y podéis recurrir al texto completo que yo estoy ilustrando aquí en pocas palabras. Vamos a avanzar rápidamente, esto requiere menos atención. Vamos a ver. Está instalada la idea, evidentemente por los que no saben, pero son muchos los que hablan y pocos los que saben, que es otra frase que yo suelo utilizar mucho, que un electrolizador es una cosa que se le enchufa allí, hidrógeno y agua, y por ahí sale hidrógeno y por ahí sale oxígeno. Ya está. Muy sencillo. Bueno, dicho así, es sencillo. Y dibujado así, pues ya vemos que tiene alguna cosita más. Por ejemplo, evidentemente este suministro eléctrico tiene que ser adecuado, porque claro, al electrolizador no le gusta, oye, apaga, enciende, apaga, no, que ahora tengo el 30%, ahora no, como cualquier proceso industrial. Depende de las tecnologías, los tiempos de respuesta, las oscilaciones permitidas,
Pero esto me lleva a que yo tengo que tener un almacenamiento eléctrico, porque si además estoy descansando en un parque fotovoltaico, bueno, y cuando se puso el sol, no, ya no hay hidrógeno. ¿Cómo no hay hidrógeno? Pero si yo tengo un proceso continuo que viene a continuación que necesita hidrógeno. No, hasta que no haya sol, no funciona el proceso. Insostenible. El agua requiere unas condiciones determinadas, o sea, tiene que tener muy poquitos microsiemens de conductividad, con lo cual hay que procesarla. Ese no es un agua cualquiera. Y si la vamos a desalinizar, pues no os quiero ni contar. Pero ahora yo tengo oxígeno y bueno, la electrólisis hay que refrigerarla, los sistemas de refrigeración, que puede ser por aire, puede ser por agua, en fin, ya tienen sus circuitos. El hidrógeno hay que acondicionarlo, ahora veremos un pequeño detalle más, hay que quitarle restos de oxígeno, hay que comprimirlo y almacenarlo, y lo mismo con el oxígeno. Y eso, bueno, pues son procesos. La siguiente pantalla yo no la voy a explicar, simplemente voy a poner de manifiesto en un esquema conceptual en qué se subdividen cada uno de estos 7 bloques: suministro, gestión del agua, electrolisis, acondicionamiento y compresión y almacenamiento. Y la impresión es tremenda cuando salga. Todos esos son bloques que están dentro de la planta. Luego, esto no es un electrolizador que llego allí con una manguera de agua y un cable y allí el hidrógeno, coge el hidrógeno y tú coges el oxígeno. En absoluto. Luego, evidentemente, son tecnologías conocidas, pero, ojo, estas compresiones de CO2, de oxígeno, estas compresiones de hidrógeno, a las escalas que estamos hablando, no están en el mercado, ¿eh? No están en el mercado. Los electrolizadores a ese tamaño no están en el mercado, a los tamaños que voy a hablar dentro de un momentito. Luego, tiene su interés, pero este es un esquema conceptual. Y aquí lo dejo porque, evidentemente, no es el objetivo de la presentación. Pero, ¿cuánto cuesta una planta? Sobre todo para ponerlo en relación con esa curva de aprendizaje. Es decir, si disminuyen los costes de los electrolizadores, ¿en qué medida la inversión, es decir, el CAPEX, en activos de la planta se va a ver reducida? Claro, pues los electrolizadores valen el 60%. Estos son datos reales nuestros, de proyectos que estamos haciendo. Casi el 60%. El resto no. Bien es cierto que aquí el BOP, lo que se llama el balance de planta, el resto de la planta, también está asociado a los electrolizadores y puede que haya también ahí una curva de aprendizaje. No está marcada como en el tema de los electrolizadores. Pero en cualquier caso, todo esto son partidas convencionales. Con lo cual, bueno, una curva de aprendizaje en donde el coste del electrolizador se reduzca en un 30% no supone que la planta valga un 30% menos. A tener en cuenta. Bueno, pues todo esto ha sido una especie de entremeses y primer plato para el plato principal, porque no olvidemos que el título de la conferencia es La fiebre del hidrógeno, una oportunidad para el refino y la petroquímica. Yo tengo que decir una cosa que Benito no ha incluido en mi presentación. No pasa nada, es que la llevo yo aquí. Yo he sido, y fijaos cómo lo voy a decir, el profesor de refino de esta escuela. Digo, el profesor de refino, porque cuando yo me quedé a dar clases en la escuela me encargaron que diese la asignatura de refino y cuando desapareció del plan de estudio yo seguía dando la asignatura de refino. Igual, he sido el profesor. Pero además es que he sido, y eso ya no lo sabe nadie, he sido becario de la refinería de Cepsa ayer y becario de la refinería de Huelva antes de ayer. Con lo cual, de alguna manera, esto del refino como que no lo he leído en los libros para esta conferencia. Bueno, vamos a ver. Voy a hablar ahora del Power to X en refino y petroquímica. Ya he hablado de Power to Power, Power to Heat, que es aplicable, pero ahora voy a centrar en la refinería. Una refinería produce hidrógeno a partir de estirreform y de metano. Por sí mismo, o bien se lo tienen contratado a una empresa gasista que tiene una instalación allí o fuera y que le suministra. Pero esa es la fuente del hidrógeno hoy en refinería. Ese hidrógeno, si le pongo captura, es azul. Si no le pongo captura, ya lo sé. Estoy planteándome ya el nuevo escenario. Yo ahí el gris ya no lo pinto. Yo puedo, en algunos casos, meter una gasificación de biomasa, es el esquema que está siguiendo Petronor para su instalación en el País Vasco, donde puedo alimentar residuos o biomasa, que es una opción muy interesante, porque esa gasificación, aparte que me dé hidrógeno, faltaría una línea aquí, pues capturo el CO2. Y luego, por supuesto, la famosa electrolisis. Ya sabemos entender que este verde indica que la electricidad es 100% renovable y este azul indica que la electricidad es parcialmente renovable. El resultado es que tengo aquí una especie de bus donde llegan los hidrógenos y el CO2. ¿Qué hago ahora con los hidrógenos y el CO2?
Bueno, lo de arriba ya lo sabemos. El hidrógeno para uso directo, yo ya sé que puedo usar el power to power, puedo usar el power to heat, puedo hacerlo para uso propio o un argumento que voy a desarrollar después para terceros. Puedo vendérselo a una siderurgia que esté cerca para que haga su fabricación de acero por procesos que se llaman en general DRI, cantura, con cantura, sin cantura, y sobre todo puedo venderlo para movilidad y para inyección en la red de gas natural. Ese es el hidrógeno directo. Pero la refinería tiene un expertise, tiene unos conocimientos, tiene una trayectoria que le permiten abordar procesos que son ajenos a la actividad de otros, en particular la síntesis de Fischer-Tropsch y la fabricación de metanol. Ahora voy a hablar de la síntesis de Fischer-Tropsch. ¿Qué productos da esas dos alternativas? Ahí puedo poner más, pero estoy centrando progresivamente lo que a mi juicio es la primera ventana de oportunidad clara. Pues voy a fabricar a partir de Fischer-Tropsch diésel y queroseno, es decir, combustibles sintéticos que pueden sustituir perfectamente a los combustibles fósiles, lo que se llaman drop-in fuels, es decir, combustibles en donde yo, en lugar de cargar A, cargo B, la motorización es la misma y sigo funcionando. No pasa absolutamente nada, porque cumple las mismas especificaciones, evidentemente. O puedo orientarlo a petroquímica y fabricar nafta y parafina. La parafina es un producto, lo vamos a ver ahora, típico de la síntesis de Fischer-Tropsch. En el metanol me ocurre lo mismo. Puedo someterlo a procesos de transformación. Pero lo que viene aquí es una nueva petroquímica no basada en el carbono y el hidrógeno del petróleo o del gas natural, sino basada en el hidrógeno de electricidad o de gas con captura o, y aquí no me atrevo ni a ponerlo, captura directa del aire. Pero eso tardará. De manera que con esta petroquímica, a continuación, ya tenemos aquí terminologías conocidas: termoplástico, elastómero, adhesivo, recubrimiento. Bien, hay una cuestión muy interesante que está aquí en una anotación muy pequeñita al pie, pero que yo quiero explicitar, que es la siguiente. La directiva de renovables, la Red 2 que se llama, y ahora la revisión que se publicó en julio, el borrador de la revisión no está aprobado todavía, establece unas categorías de combustibles muy interesantes, más allá de los biocombustibles avanzados. Me interesan mucho aquí, que son lo que se llaman RCFs, combustibles de carbono reciclado. Es decir, que ya la Comisión tiene claro que se puede reciclar carbono para incorporarlo a productos. Bien, la segunda categoría es la de combustibles renovables. Bien, claro, si yo efectivamente tengo electricidad renovable y tengo una biomasa con CO2 renovable, eso es un combustible renovable. Y luego una categoría, yo diría que como mínimo difusa y sujeta a muchas interpretaciones, que a Benito y a mí nos ha llevado mucho tiempo tratar de saber qué más había, además de lo evidente. Y es una categoría que se llama combustibles renovables de origen no biológico. Yo tengo asociado, en primera instancia, si es renovable, es biológico. Ojo al término, renovables de origen no biológico. ¿A qué responde eso? Bueno, pues el hidrógeno. El hidrógeno verde es un combustible renovable de origen no biológico. El amoníaco también. Porque, claro, el amoníaco, si lo fabricado con hidrógeno verde y nitrógeno del aire, es renovable, porque mañana cojo más electricidad, más sol y alguna categoría más. Y nos surge alguna. Por ejemplo, ¿y si el CO2 es del aire? Si el CO2 es del aire y lo combino con hidrógeno, pues también es un combustible renovable de origen no biológico. ¿Y esto qué importancia tiene? Pues que la directiva va a establecer qué porcentaje mínimo tiene que haber de cada una de esas categorías. Con lo cual, de alguna manera, al establecer porcentajes, va a propiciar el que esos combustibles de las diferentes categorías vayan entrando en el mercado. Y cuando tienen que entrar en el mercado, pues entran en el mercado. Yo no voy a explicar esto, por supuesto. Lo que quiero poner de manifiesto es que ahora mismo estoy centrado en la tecnología de TRL, es decir, el nivel de desarrollo tecnológico, el umbral de desarrollo tecnológico más alto, que es electrolisis por PEM y alcalinas, ahí,
Pero hay otras alternativas en desarrollo en donde nos quitamos el paso de la electricidad, ¿viste? Del hidrógeno, ¿no? Directamente. Yo hago una coelectrolisis de agua y CO2, directamente. Agua y CO2. Ya está. ¿Qué saco? Pues saco gas de síntesis para fabricar Fischer-Tropsch, fuel. Hay alguna alternativa incluso muy interesante que está desarrollando Repsol, que es la fotoelectrocatálisis. Es decir, que ni siquiera paso por electricidad. Tengo allí unos catalizadores, llega la luz solar, llega el agua, luz solar y agua, y saco hidrógeno. Queda, evidentemente, está en TRL 2.3, queda, pero llegará. La piedra base es el CO2, porque el hidrógeno ya lo tengo. El hidrógeno electrolítico A, B, C, azul, verde, gris, lo tengo. CO2. CO2 porque para mis líneas de refino me interesa el CO2, porque lo voy a combinar, Fischer-Tropsch, mediante, para fabricar productos sustitutivos de los de origen fósiles con propiedades prácticamente idénticas. ¿Y dónde puedo capturar CO2 en refinería? Bueno, pues la primera opción, esto le llaman los ingleses le llaman los low hanging fruits, o sea, los frutos del árbol, lo que está más bajito, o sea, que llego así del árbol y los cojo, pues el steam reforming. Pues si yo tengo un steam reforming en mi refinería, si yo fabrico hidrógeno por steam reforming, voy a ponerle los adminículos, por llamarlo de alguna manera, para capturar el CO2. Y tengo varias opciones. Yo no voy a entrar en el análisis de las diferentes opciones, salvo la pantalla siguiente, muy resumiditamente. Yo puedo, en este caso de síntesis, que es mezcla de CO, CO2 e hidrógeno, quitar el CO2, consigo quitar el 60% del que emite la planta. Puedo hacerlo en la unidad de separación del hidrógeno. Esto es las claves al pie, la absorción con cambio de presión, el pressure swing absorption. Y a continuación tengo la opción 3, que es la más atractiva, en donde capturo no solo el CO2 del metano materia prima, sino que es que el metano lo voy a usar como materia prima y como combustible. Y si capturo los dos, pues llego al 90%. Bueno, esa es la opción más interesante. Pero lo que está claro, y no es fácil, perdón, no es difícil imaginárselo, y es que si voy a unas tasas de captura más altas, la planta será más cara. Y eso es lo que refleja esta figura. Aquí tengo las tres opciones. La captura 1, por cierto, importante, la captura 1, es decir, la opción de la pantalla anterior que tengo llamada como 1, es como hoy se fabrica CO2 para uso alimentario. ¿De dónde os creéis si no que sale el CO2 para las Coca-Colas y las Ginebra? Perdón, estaba yo pensando en lo que iba con la Coca-Cola. Para las bebidas carbonatadas, pues ahí, evidentemente, del steam reforming de metano. Es un CO2 fósil. Con lo cual, esto se hace, esto no se hace. Claro, ¿por qué no se hace? Pues porque esto es muy atractivo, esto es magnífico, la emisión de CO2 en kilómetro cúbico es nada. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que es que mi inversión es un 80% más cara, la planta me cuesta 1,8 veces más que sin captura y el precio del hidrógeno, acordados del concepto del LCOH, es la mitad más caro. Bueno, habrá que ver. Claro, no os olvidéis la cuestión del derecho de emisión de CO2. Pues claro, si emitir este CO2 me cuesta mucho dinero, a lo mejor me compensa irme a que el hidrógeno sea más caro. Al final tengo que comparar. ¿Qué me cuesta más, emitir CO2 o capturarlo para que el hidrógeno me salga algo más caro? La que gane, ganó. Fischer-Tropsch. He puesto aquí estos dos señores, que son Franz Fischer y Hans Tropsch. Son alemanes, en el año, con esos nombres, claro. En el año 1925 pusieron a punto este proceso y se usó en Alemania porque no había petróleo, porque evidentemente en la Segunda Guerra Mundial le iban a dejar llegar los barcos de petróleo. Bueno, se los cargaban ellos, eso sí, lo hundían los petroleros que venían a los aliados, venían a los aliados. El caso es que fabricaron gasolina a partir de carbón. ¿Por qué a partir de carbón? Pues porque es lo que tenían. Y el carbón lo gasificaban y sacaban CO2 e hidrógeno. CO2 e hidrógeno. Bueno, pues si yo ahora tengo CO, CO2 e hidrógeno, le pongo un proceso Fischer-Tropsch y ya está. Luego se utilizó en Sudáfrica por las mismas razones, ¿no? Evidentemente, el proceso de Fischer-Tropsch original, a los nuevos que se están poniendo a punto, hay diferencia. Pero no hay la experiencia. Hay una empresa en Sudáfrica, se llama Sasol,
para hacer plantas de gran tamaño, como las que estamos hablando dentro de un momentito y cuyas cifras voy a dar dentro de un segundo, pero muy sintéticamente. Un proceso Fischer-Tropsch necesita, ya lo sé, necesita hidrógeno, necesita CO2. El CO2 lo puedo capturar de mi steam reforming, claro, si es que tengo un steam reforming en refinería. Puedo montar un gasificador, y ya lo complico un poquito más, pero en cualquier caso tengo CO2 e hidrógeno. Este reactor se llama el reactor de desplazamiento inverso, Reverse Water Gas Shift. Hay quien dice que esto de llamarle inverso no tiene ningún sentido, porque la reacción de desplazamiento es una reacción en equilibrio. Y lo que estoy haciendo es desplazarla en un sentido o en el otro. ¿Cuál es el inverso y cuál es el derecho? Pues vaya usted a saber, depende de dónde me ponga la ecuación. Bien, dicho lo cual, lo que sí quiere decir la R es que se ha usado siempre en el sentido contrario. Yo no tengo tiempo ahora de explicaros la reacción de desplazamiento, no sé si la veis en algún momento en la asignatura, pero en cualquier caso, yo lo que voy buscando es monóxido de carbono. Porque yo aquí he separado el CO2 y quiero monóxido. ¿Por qué quiero monóxido? Bueno, pues porque es que la reacción de monóxido e hidrógeno es la que me da este crudo sintético. Crudo sintético, petróleo sintético. Fijaos, por cierto, que ese crudo sintético lo tengo que tratar tal y como sale, por cierto, como le ocurre al crudo que se encuentra en la naturaleza, no lo puedo usar directamente. Tengo que tratar los productos. Y tengo que tratar los productos en una unidad que ya tiene la refinería, que se llama hidrocracking. Bueno, o sea, que si yo tengo el steam reforming y puedo poner en la captura, monto los electrolizadores o le compro el hidrógeno a una compañía que me lo suministra, en algunos de los esquemas que estamos leyendo en la prensa, pues tengo crudo sintético y ahora veré mis unidades de refinería. No valen exactamente, pero tengo el hidrocracking, tengo la isomerización, tengo la alquilación, sé del negocio. Observación importante. Obsérvese que el hidrógeno entra en el reactor de desplazamiento, entra en la Fischer-Tropsch y entra en el proceso de upgrading de los productos. Con lo cual, necesito hidrógeno en muchos sitios. El resultado neto es esto. GLP, vale, gasolina, perfecto, queroseno y diésel. Y estos son, lo que he dicho antes, drop-in fuels. Y esto es la única opción que tiene la aviación a día de hoy para sustituir los combustibles fósiles. No me imagino un avión con tanques de hidrógeno, no me imagino un avión con pilas de combustible y no me imagino un avión con almacenamiento de amoníaco. No. ¿Por qué las refinerías tienen un papel, a mi juicio, importante? Pues porque tienen CO2, ese CO2 se captura con aminas, tienen plantas de aminas las refinerías. Hay una cosa importante, las aminas tienen un duty, es decir, un equipo que necesita mucho aporte de energía para separar el CO2 que ha sido capturado, y la síntesis de Fischer-Tropsch es exotérmica, o sea que puedo combinar y optimizar los consumos energéticos y disponibilidades de las plantas. Tengo el site, tengo el emplazamiento, tengo mucha experiencia en seguridad, tengo mucha experiencia y además tengo lo que se llama brownfield, es decir, yo ya tengo un sitio que es industrial, no es un campo verde donde tengo que poner una industria nueva. Y, sin embargo, tengo nuevas necesidades. Necesito más hidrógeno, necesito electrolisis, necesito infraestructura de tratamiento de agua, suministro eléctrico y una planta Fischer-Tropsch que hoy no la tengo. Acelerando un poquito, porque estoy viendo que llevo una hora larga. Las clases las últimas que yo daba eran de 1 hora y media, con lo cual todavía tengo media hora hasta el tiempo que suene la campana. Vamos a ver. Hay varios retos para las refinerías para este esquema que yo estoy propugnando. Y el suministro eléctrico. Es otra dimensión. Vamos a ver primero esto y luego veremos en la figura. Fijaos ahí, dice, si yo quiero una planta de tamaño industrial, todavía no disponible, pensando en el futuro, de 1000 toneladas día, necesito 1 gigavatio eléctrico de potencia instalada. ¿Por qué? Pues porque si voy a operar 4000 horas año, necesito 4000 gigavatios hora. Y ahora bien, ¿qué necesito en renovables para tener 4000 gigavatios hora? Y ahora me voy a la figura. La figura es de un informe que tiene en la calle 10 días. No tiene más. Una planta fotovoltaica de potencia 1 gigavatio eléctrico
me puede dar 1.200 gigavatios hora. 1.200 gigavatios hora para una planta de 1 gigavatio eléctrico. Es la más grande que se ha hecho en el mundo, nunca. Hay una de 1 gigavatio, una o más de una, pero la más grande es de 1 gigavatio. Y yo necesito 4.000 gigavatios hora. O sea, yo necesito 4 plantas de 1 gigavatio fotovoltaico. Bueno, una escala descomunal. Estoy hablando de una planta industrial. Esto puede parecer que va en contra de mi aserto de hace un ratito, en el sentido de que vamos a ir poco a poco. Vamos a construir los fundamentos y luego ya haremos la torre alta. Esta es la torre alta. Vamos a hacer primero los fundamentos. Vamos a hacer primero las plantas pequeñitas. Estoy planteando el futuro a donde lleva esta descarbonización de la economía, con una inversión que vamos a verlo dentro de un momentito, pero es que una planta de Fischer-Tropsch vale 1.150 millones de euros de tamaño industrial. La segunda es que necesito CO2 y esa planta de 1.000 toneladas día necesita captura de CO2. Necesita una planta de 1,4 millones de toneladas año, como la más grande del mundo, hoy en operación. Pero es que además los electrolizadores que hay en el mercado son de 20 megavatios. Y estoy yendo a 1.000 megavatios, 50 como esos. Bueno, si pongo 50, hay economías de escala, no hay muchas, porque es uno, otro, y todos los sistemas de interconexión, los sistemas de seguridad, no hay economías de escala que valga. Al revés, multiplico la posibilidad de fallo muchísimo, porque tengo muchos equipos iguales que mientras más tengo, más pueden fallar. Y luego no hay todavía desarrollo, y se desarrolla sin ningún problema. Electrónica de potencia, purificadores, separadores, dióxido. No tenemos a esa escala, lo cual sustenta mi comentario de que vamos a hacer plantas pequeñitas, vamos a aprender en la trayectoria que, por ejemplo, está siguiendo Repsol, va a hacer una planta pequeña, no me acuerdo de qué capacidad, relativamente modesta, pero vamos a aprender la tecnología, los fabricantes van a aprender, los fabricantes de catalizadores van a aprender y la siguiente planta será mucho más eficiente. Aquí lo decía, 1.150 millones. Para el refino, a mi entender, todos son oportunidades. En azul y en verde. ¿Por qué? Pues porque tengo el steam reforming, tengo la capacidad de tener electrolisis, puedo poner captura y ahora tengo pues muchos, digamos, clientes potenciales en el sitio en donde estoy que pueden requerir, por ejemplo, hidrógeno para power to power o para power to heat o ellos mismos, la propia refinería, para power to chemicals con un producto que se llama HVO, que es el aceite vegetal hidrogenado que necesita hidrógeno. Luego, ahí tengo una oportunidad. Y claro, si yo tengo una factoría relativamente pequeña al lado de mi site, que no tiene necesidad ni capacidad para invertir, que no sabe de hidrógeno, que realmente lo que necesita es hidrógeno como una commodity, es decir, con un producto que yo quiero comprar para incorporarlo en mi proceso, pues perfecto. Yo sé de hidrógeno, yo refinería, sé de hidrógeno, tengo las capacidades, estoy acostumbrado a trabajar con hidrógeno, tengo redes de hidrógeno en refinería, tengo un proceso de hidrocracking que opera 170 kilos de hidrógeno. Es un negocio para mí conocido. Lo que tengo que hacer es tratar de adoptar una posición en el mercado que me permita situarme. Nosotros en INERCO hemos hecho un ejercicio preliminar, estamos a la búsqueda de la financiación correspondiente para hacerlo en detalle, en donde entendemos que hay un hub, tanto en Algeciras como en Huelva, como en otros muchos sitios. Es empresas que pueden producir hidrógeno, ponerlos en una infraestructura común, salir, por cierto, por el puerto de Huelva y exportarse, ya veremos cómo, sobre todo porque hay aquí una empresa llamada Fertiberia que fabrica amoníaco. Y es que el hidrógeno se puede transportar como amoníaco, como voy a apuntar en una sola línea dentro de un momentito. Pero es que esto da, de alguna manera, una especie de ida y venida. Es decir, yo puedo aportar y recibir, porque en un momento determinado puedo coger hidrógeno, puede haber factorías que no producen, pero sí necesitan, por ejemplo, Atlantic Copper para sus hornos, en Power to Heat, un proceso típico, con lo cual tengo aquí una posición que hay otras factorías en la zona que fabrican biocombustibles ya hoy. Con lo cual, ahí hay un potencial enorme de una infraestructura común en donde con una complejidad contractual de quién es el titular de la instalación, en fin, cuestiones que no vienen al caso en esta charla, pero hay un potencial grande. Estamos terminando. Os recuerdo que eran 8 secciones, de las cuales la última es las conclusiones que tiene una. Me quedan 2, propiedades de seguridad y una 7ª muy sencillita. Vamos a ver.
En la primera pantalla dije que el hidrógeno es el elemento más sencillo del sistema periódico. Es el gas más ligero que existe. Tiene una densidad bajísima. 10ª parte del gas natural en estado líquido, perdón, en estado gaseoso. Y en estado líquido, ya lo dije, a menos 253, pero 253 es solo 20 grados por encima del cero absoluto, lo cual se alcanza criogénicamente a un coste energético no despreciable y con una necesidad de aislamiento térmico en los equipos enorme. Pues bien, a pesar de eso, la densidad es un sexto de la de gas natural, que solo tengo que enfriar, también, a menos 160. Con lo cual, me encuentro con que la cantidad de hidrógeno que yo puedo llevar en un recipiente es muy pequeña comparativamente con otros. Esto donde se ve claramente es en la siguiente. La siguiente tengo densidades energéticas aquí en volumen y aquí en peso. La densidad energética en volumen lo que me dice es que en un camión de X metros cúbicos o en una tubería de determinada sección, ¿cuántos megajulios puedo transportar? Y me veo que el diésel está aquí en 35, 40 y el hidrógeno está aquí en 5. Me da igual, aunque me pongan 700 bares, ¿eh? Me da igual. Estoy en la 7ª parte. Y en un camión al final lo que tengo que transportar es un volumen. Yo tengo un volumen para llenarlo, ¿no? Hay un dato aquí, no está aquí, ya lo he quitado, y es que un camión de 30 toneladas puede transportar, ojo al dato, 500 kilos de hidrógeno. 30 toneladas, moviéndolos con gasoil, por cierto, para transportar 500 kilos de hidrógeno. Bien. Como eso es difícil de transportar, hay dos opciones. Una es transportarlo en forma de amoníaco. Puede decir, bueno, pero tampoco gano mucho, ¿no? Porque de 5 me voy a 12, el doble. Todavía estoy a la 3ª parte de aquello. Sí, pero con una gran ventaja. Y es que el amoníaco, primero, tiene propiedades muy prácticamente iguales que las del propano y a menos ¿cuánto? Menos 20, menos 60, menos 70, no he olvidado el número. Licua a una temperatura muy razonable, criogénicamente alcanzable y sin muchos requisitos prácticos. Con lo cual, yo puedo transformar el hidrógeno en amoníaco y ahora lo cargo en un barco y lo transporto. Con una ventaja, y es que el amoníaco lo pueden usar en el futuro los motores del barco, con lo cual se va a poder mover con amoníaco. Interesante. Claro, el problema está cuando llego al puerto de destino. Y dice, no, yo quiero hidrógeno. Bueno, vale. Cuando esté el proceso de cracking de amoníaco en hidrógeno disponible a la escala adecuada. Hoy por hoy no lo está. Y dice, ¿y eso en energía cuánto me cuesta? Dice, no, mire usted, desde el hidrógeno al hidrógeno, pasando por el amoníaco, pierde un 40%. Bueno, he perdido un 40% por el camino. A ver si me planteo usar el amoníaco directamente, que es otra opción. Y hay otra opción que es los transportadores líquidos, orgánicos, que no están a escala comercial todavía. Pero el caso es que transportar el hidrógeno a presión o licuado tiene su complejidad y sus costes. Pero claro, eso es desde el punto de vista de densidades. Yo luego tengo dos parámetros más. Solamente me centro en físico-química y en parámetros de la combustión. Si yo no tengo en cuenta esas propiedades y no las tengo en cuenta a la hora de gestionar la seguridad de las personas y de las instalaciones, mal voy. ¿Por qué? Porque a la izquierda tengo el grupo de propiedades físico-químicas sintéticamente y a la derecha los parámetros de la combustión. Hay que explicar los colores de los semáforos. Los colores de los semáforos no es un no-go, no es un showstopper, como dicen. No, simplemente es un aspecto relevante a gestionar convenientemente por personas especializadas. De manera que se difunde con facilidad, se difunde a través del acero común. Le pongo acero y se me escapa el hidrógeno a través del acero. Fragiliza aceros, no huele, lo cual dice, bueno, sí, pero entonces no detecto la fuga. No tóxico, cual está muy bien, y difunde muy rápidamente, muy ligero, con lo cual, si tengo una fuga, difunde muy rápidamente y las posibilidades de que tenga un episodio de incendio, de explosión, disminuye. Pero desde el punto de vista de la combustión, tengo 3 rojos y 2 verdes. Los rojos son que la energía de ignición mínima, intuitivo, la cantidad de energía mínima que tengo que darle es 150 veces más pequeña que la del gas natural. O sea, la más mínima chispa o superficie caliente puede provocar la ignición. La segunda es que el rango de inflamabilidad, es decir, desde el límite inferior al límite superior, es decir, el rango en el que puedo tener esa inflamación es muy amplio. Mientras que en el gas natural es muy estrechito. Si estoy fuera por arriba porque hay mucho gas natural no arde, si estoy bajo por debajo tampoco. Pero en el hidrógeno es muy alto. La parte positiva es que el límite inferior, es decir, el umbral mínimo, es más alto que el del propano.
Bien, es un dato en cualquier caso. Y esta llama mucho la atención. Y es que la llama no se ve. Yo tengo una instalación de hidrógeno ardiendo y yo no la veo. El ojo humano no la ve. Los sensores, por supuesto, que lo ven. Pero es una diferencia. Estamos acostumbrados a que cuando arde yo veo la llama. Aquí no la veo. ¿Cuál es el otro activo que tiene la refinería? Pues que la refinería lleva trabajando con hidrógeno decenas de años, que aplica unos estándares de seguridad muy elevados, que el personal está acostumbrado, que tiene los protocolos y que esa es una experiencia que es muy útil. Estamos asistiendo a nuevos entrantes. Alguien me comentaba el otro día en una comunidad autónoma, no voy a decir cuál, que se le acercó a algún promotor y le dijo, yo quiero montar una planta de hidrógeno. Y dice, ¿pero vosotros sabéis algo de hidrógeno? Y dice, no, pero como todo el mundo está hablando de hidrógeno, yo quiero tener una planta de hidrógeno. Vamos a ver. Primero, ¿para qué lo quieres? Y segundo, ¿sabes qué hacer con el hidrógeno? De manera que los nuevos entrantes deberían de beber de la experiencia exitosa del refino, lo cual es un activo adicional. Es decir, tengo el site, tengo la posibilidad de fabricar, no soy extraño a los procesos, tengo el hidrocracking y además sé de hidrógeno. Última sección, muy breve, parece que son 4 pantallas. Claro, si yo no tengo los permisos que la legislación exige para funcionar, pues el proyecto no va a ningún sitio. Con lo cual yo tengo que llevar en tracks paralelos los diseños y los permisos. Los permisos son fundamentalmente de 2 categorías, ambientales y de seguridad. Los permisos ambientales no tienen, en principio, demasiado problema, puesto que es una instalación con baja entidad de impactos, pero como siempre, la realidad va por detrás de la legislación. No hay una clasificación ambiental adecuada, no está previsto. O sea, yo voy a buscar en el listado de actividades y no está la producción de hidrógeno electrolítico. Tendrán que ponerla. Pero en fin, eso es lo de menos. En cualquier caso, desde este punto de vista, esto requiere no más que un trabajo conocido por los equipos especializados con una circunstancia, y es los plazos. Los plazos son los que marcan la legislación, con lo cual, con mucha frecuencia nos ocurre, ¿para cuándo quiere tener esto? Para tal día. Dice, pues ya vas tarde, porque hago el cronograma inverso y tenías que haber empezado 6 meses atrás, porque hay plazos que no se pueden recortar. Hay una opción muy interesante, y es otro dato a favor de la refinería, es que puedo distinguir si estoy en brownfield o greenfield, es decir, si estoy en una instalación industrial ya establecida o en un greenfield, que es un campo en donde allí no hay nada. El brownfield tiene en principio mayores facilidades para identificar si aquello es una modificación no sustancial. En fin, el léxico que se utiliza en este tipo de aplicaciones. Pero, en principio, si ya tengo una instalación industrial y pongo otra, intuitivamente se entiende que es más sencillo que si no tengo nada más que un campo de margaritas y quiero poner encima una instalación industrial. Intuitivamente. El segundo aspecto es el tema de la seguridad. Claro, el tema de la seguridad implica que hay una normativa y esa normativa hay que cumplirla. Absolutamente. De manera que, dependiendo de la cantidad de de hidrógeno que yo tengo almacenada, tengo una legislación de accidentes graves, tengo un umbral inferior de 5 toneladas de hidrógeno o 50 toneladas de hidrógeno en almacenamiento. Y en función de esos requisitos, tengo una serie de obligaciones, las claves están al pie, tengo una política de accidentes graves, tengo un sistema de seguridad, planes de emergencia interior, documentación que hay que preparar de forma solvente porque tiene que ser, primero, validada por la administración competente y, segundo, porque es digamos, la base de las herramientas de gestión de la instalación en cuestión. Si hay un nivel superior, se añaden a estas algunas adicionales. Claro, ya he mencionado este concepto anteriormente, porque, claro, me puedo encontrar con que mi brownfield no es SEVESO. ¿Qué quiere decir no SEVESO? Es decir, que no está sujeto a la legislación de accidentes graves, porque lo que yo hacía allí antes no está sujeto. Ahora le pongo una cosa que sí está sujeta, que es muy distinto de si el brownfield, es decir, la instalación, refinería, ya era SEVESO. En cualquier caso, tengo normativa nacional, normativa autonómica. Esto requiere, repito, mucho oficio. Conviene conocer qué es lo que hay que hacer, cuándo hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo. Y sobre todo, lo importante es el cuándo. ¿Y por qué digo lo del cuándo? Pues porque en estos 6 hitos, lo primero que concibo es la instalación, lo segundo hago la ingeniería básica, lo tercero hago la ingeniería de detalle y luego construyo y la pongo en marcha. Pues bien, el equipo de seguridad
tiene que acompañar desde el minuto -1 el proceso de diseño. Yo no puedo hacer una conceptual sin olvidar las prescripciones de seguridad, sin olvidar los criterios, sin hacer los hazos correspondientes. No puedo hacer, por supuesto, una básica y no digamos una de detalle. Y eso es muy importante, llevarlo a la idea de los promotores, que no se puede empezar la casa por el tejado, que la casa tiene que tener los fundamentos que decía Brooker hace un ratito. El punto clave es que una vez que yo tengo la instalación funcionando, tengo la integridad de la operación. Es decir, esa operación lleva riesgos intrínsecos. Lo que hay que saber es gestionarlos, monitorizarlos y llevar la política correspondiente. Y luego la integridad de activos. La integridad de activos hace referencia a que esos activos van a tener, con el paso del tiempo, una serie de circunstancias que van a perturbar el normal funcionamiento o pueden desencadenar en puestas fuera de servicio, etcétera, etcétera. En cualquier caso, la gestión integral de la seguridad viene acompañada de la gestión integral de los riesgos laborales, porque al final son personas, y las personas que están en la instalación, pues hay que identificar mediante unas tecnologías relativamente nuevas, que es la ingeniería del factor humano. Es decir, yo puedo diseñar muy bien mi planta, pero si el factor humano no está acorde con mis necesidades, puedo tener algún problema. Yo puedo tener la mejor planta del mundo, que si tengo el operador peor cualificado del mundo, no es el caso. Estoy poniendo casos extremos para que se entienda lo que quiero decir, tengo un problema. Con lo cual, en cualquier caso, lo que sí tengo es un poco el mismo esquema, en las 6 etapas. No tengo ahora ya la operación, el commissioning lo he separado de la construcción, y en cualquiera de las etapas tengo que hacer este seguimiento. De manera que tengo un permitting ambiental, un permitting de seguridad y una gestión de riesgos laborales, es decir, la protección de las personas acorde. Con lo cual, acelerando un poquito al final, entro a las conclusiones, que son una única pantalla. Resumir en 5 puntos. 50 pantallas tiene su cosa, pero lo intento. Mira que el hidrógeno es un pilar del sistema energético. Si queremos un sistema energético descarbonizado, el hidrógeno es indispensable. En segundo lugar, hemos cambiado de aprovechar los excedentes de electricidad para fabricar hidrógeno a fabricar electricidad en exceso para fabricar hidrógeno. Cambio total de perspectiva. En tercer lugar, lo ideal será el verde. Pero el verde, hoy por hoy, no parece que sea demasiado atractivo, salvo, repito, estas pequeñas instalaciones de pequeño tamaño para avanzar la curva de aprendizaje, para conocer, para mejorar. Pero si yo quiero la cadena de valor, a continuación, ponerla a punto, por ejemplo, Fischer-Tropsch, no espero a tener el hidrógeno verde. Puedo hacerlo con el hidrógeno azul, la molécula es igual. Y cuando tenga el verde, ya, como he dicho antes, cambio azul por verde. Pero la cadena ya la tengo. Y estoy poniéndome en posición de abordar el mercado con productos descarbonizados mucho más rápidamente. Si por el contrario espero secuencialmente a que el hidrógeno verde esté disponible para poner las plantas a continuación en funcionamiento, pues llegaré tarde. Las refinerías están en perfectas condiciones para abordar la Power-to-X. El Power-to-X, que no he mencionado el Power-to-Gas del metano, pero el Power-to-Liquid se ha quedado de manifiesto, el Power-to-Chemical, por supuesto, el Power-to-Power y el Power-to-Heat. Y sobre todo esta y esta se solapan. La trayectoria y las buenas prácticas del sector de refino en empleo y transformación de hidrógeno son un activo enormemente importante para que su posición en el nuevo mercado del hidrógeno verde/azul sea absolutamente de preeminencia. Y nada más. Muchas gracias. Dios santo. Muy bien, Vicente. Pues muchas gracias por tu completa y clarificadora presentación. Nos quedan unos 10 minutitos para, si hay alguna pregunta, algo que aclarar aquí en la sala. También los que estén siguiendo la conferencia a través de la televisión de la Universidad de Sevilla, les aparecerá impreso sobre la pantalla la dirección de correo a la que pueden enviar esa pregunta, ¿vale? De manera que alguna pregunta en la sala, que levanten la mano y se le acerca el micrófono al que quiera formular alguna pregunta. Allí al fondo.
Bueno, buenas tardes. Ese papelito, por si te preguntas. Gracias. Mi duda es más respecto al uso del hidrógeno. El camino más factible que usted decía era mediante la reacción química de Fischer-Tropsch para poder obtener un crudo que va a terminar en otros derivados. Pero en este caso tal vez no sería mejor orientar la producción del hidrógeno directamente a energía, porque si bien es cierto vamos a tener un proceso Fischer-Tropsch, etcétera, etcétera, pero el crudo ya lo tenemos de la extracción. Entonces no sé qué tan rentable sea hacer un proceso muy largo para poder tener crudo que yo ya puedo sacar del suelo. Y en vez de orientarlo tal vez el hidrógeno directamente al power to power, que le dicen que es poder crear energía directamente por la orientación de todo lo que es la sostenibilidad y la no emisión de CO2. Bueno, yo te respondo, claro. La respuesta a esa pregunta depende del ámbito geográfico al que nos refiramos. Si, por ejemplo, nos referimos a Colombia, en donde hay un candidato presidencial que dice que vamos a cerrar las explotaciones de petróleo y gas, con lo cual ha levantado a medio país, claro, evidentemente, pues claro, no tiene sentido. No tiene sentido hoy. Sobre todo porque las contribuciones nacionales determinadas al Acuerdo de París pues son contribuciones que no obligan a nadie. Dicho de otra manera, si el país tiene recursos de ese tipo, evidentemente parece que es una... Voy a utilizar una expresión que no sé si es muy conveniente. Es una decisión de ricos, esto de ir a la economía descarbonizada, más allá del tema del cambio climático y del CO2. Pero si es la Unión Europea en donde no tengo recursos y dependo del exterior, pues lo que tengo que buscar una solución en donde esa dependencia se reduzca o se elimine. Porque estáis viendo continuamente que Alemania depende de Gazprom y Austria depende de Gazprom. Y si Gazprom en un momento determinado decide reducir los flujos de gas, como ha ocurrido con Argelia, pues tenemos un problema. Con lo cual, en síntesis, si el país tiene recursos, la trayectoria tiene que recorrerse, pero a otro ritmo distinto de si no tiene recursos y sobre todo si la política del país o de la Unión Europea, como en este caso, tiene como objetivo reducir la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de CO2 de la Unión Europea, que son el 9% de gas del mundo. Y la segunda parte de la respuesta es que yo puedo usar el hidrógeno como combustible, pero hay aplicaciones en donde no puedo. Y he puesto el ejemplo de la aviación. Yo en aviación no tengo muchas alternativas. De hecho, la Comisión reconoce que al final el queroseno sintético es lo que puede cambiar las motorizaciones. Más allá de estos aviones que tienen paneles solares y que llevan un piloto delgadito, porque el peso no puede ser mucho. Con lo cual, hay aplicaciones en donde el power to heat, no es susceptible de aplicarse. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por una contribución tan interesante en un tema tan de moda. Se agradece mucho una visión global tan bien hecha. Mi pregunta es la energía solar térmica, que lo ha nombrado cuando ha dicho lo de la rotura del agua y el TRL2, que bueno, sí, puede estar en 1, 2, 3, en fin, tampoco sabemos exactamente, pero sí que es algo que queda. Hay una energía solar para el steam reforming que sí podría ser interesante y tiene un TRL, yo me atrevería a decir que entre 4 y 6. Y como el steam reforming es una gran base de todo lo que ha comentado, porque está en todos los esquemas que ha comentado, sin entrar en detalle, ya sea al principio, ya sea... ¿cómo vería? Y otro punto que yo no conocía, que era esa cantidad de gramos por kilovatio que establece para, supongo, poder ir a ayudas o a determinadas cuestiones que no conocía, que ha promulgado la Unión Europea. ¿Cómo de interesante sería el tema de la steam reforming con energía solar? Porque entonces sí se puede conseguir un 30% de la energía solar puede estar en el gas, más o menos, 25, 30, 32, algo así.
se podría entonces tal vez ese CO2 reducir mucho y pasar de, utilizando su terminología, que también considero bastante acertada, de gris a azul, lo cual podría ser una oportunidad. Nunca he hecho ese número, pero porque no sé cuánto es 100 ahora ni 300, pero podría ser interesante. ¿Ha considerado esa opción, más allá del water splitting, que sí que parece que está un poco más lejos? Gracias. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Vamos a ver, te respondo. El tema de la energía solar térmica directa a Steam Reforming se encuentra con una serie de factores. Estoy de acuerdo que está en esos TRLs, pero es necesidad de espacio, mucha necesidad de espacio, cosa que en fotovoltaica también, pero es una tecnología más madura y, en consecuencia, si tengo que acoplarle a una tecnología incipiente, entre comillas, a esa escala, que es electrolisis, una tecnología que tampoco está muy desarrollada, al final es una nebulosa, porque no hay nada en lo que me pueda tener fundamentos firmes. Mientras que si me voy a una fotovoltaica, bueno, ahí sé dominar la tecnología y sé lo que me voy a esperar. Y luego, la segunda cuestión es que la concentración solar, yo desconozco exactamente cuál es el proceso de steam reforming por energía solar térmica, pero entiendo que al final lo que son procesos de concentración solar. Y esos procesos de concentración solar, bueno, bien sea Fresnel, bien sea cilindros parabólicos, al final tienen un tema de mantenimiento y seguimiento complejo, que requieren mucha limpieza. La fotovoltaica también, pero el cilindro parabólico, en donde descansa además en procesos de reflexión, requiere mucha limpieza, con lo cual puede ser una opción interesante. No es mencionada en las referencias que estamos manejando actualmente, pero bien es cierto que la medida... O sea, esto ahora mismo es una carrera en donde hay TRLs 6, que dentro de 5 años seguirán en 7, y TRLs 3, que dentro de 5 años estarán en 9. Es decir, todo depende de los recursos que se pongan y de que haya una opción. Por ejemplo, el tema de la fotoelectrocatálisis parece una opción enormemente interesante por su simplicidad y descansa en sistemas de captación que no son de temas de concentración, sino que es de radiación difusa. Con lo cual, bueno, investigamos, averiguamos, y si le dejas al director de la cátedra tus datos, podemos trasladarte lo que encontremos al respecto. Sí, mira, respecto a la autorización del CO2... La autorización del CO2 para producir petróleo sintético. Ha dicho de sacarlo del gas natural, por ejemplo, porque hay un alto porcentaje de CO2 en el... Pues claro, sacarlo del aire no sería una opción. Entonces, realmente, el ciclo final de todo, ¿qué beneficio ambiental tendría? Porque lo que no estoy emitiendo ahora lo voy a meter en un futuro cuando queme el combustible, ¿no? Entonces, realmente, el balance neto de CO2, ¿cuál sería? Sí, bueno, vamos a ver. Es que hay varias partes de tu pregunta y hay que responderla. Cuando yo hablo de CO2 del gas natural, estoy refiriéndome a que en el proceso de extracción del CO2 de los pozos hay algunos yacimientos que tienen un porcentaje de CO2 elevado. Y evidentemente hay que eliminarlo del gas natural para comercializarlo. Y ese CO2 se emite a la atmósfera sin mayor empleo, hoy por hoy. Si yo lo combino con hidrógeno, esto, entre comillas, le estoy dándole una segunda vida a ese CO2. Terminará también en la atmósfera, pero por el camino ha habido un proceso de transformación, le da una segunda vida. Efectivamente, lo que tú dices es motivo de discusión, porque, claro, si yo tengo un CO2 fósil y tengo lo que se llama la bibliografía un tiempo de retención, es decir, desde que yo lo capturo hasta que yo lo vuelvo a emitir otra vez. Hay procesos de utilización del CO2 que no vienen al caso porque no son energéticos, con mineralización. Yo lo mineralizo, se queda allí una roca y ya no hay CO2. Es un proceso lentísimo, en fin, tiene su campo de aplicación, también tiene fabricación de cemento y tal. Pero, a lo que voy. Claro, si yo utilizo ese CO2, opción 1, de combustión de un combustible fósil, lo combino con hidrógeno, que es renovable, el producto en sí ya me da un poder energético del que el parte era renovable, porque el hidrógeno me va a aportar ese poder de combustión. Pero el CO2 termina en la atmósfera. Estoy de acuerdo que al final el balance es el mismo. Si el CO2 es parcialmente renovable, que es el objetivo, que sea de biomasa, ahí no hay ningún problema, porque el CO2 lo ha capturado la biomasa, lo he separado yo en el proceso de combustión, lo evito y vuelvo otra vez a la atmósfera y tenemos un ciclo, por decirlo de una manera, corto, entre comillas.
Por eso digo que lo ideal es el tema de la captura a partir del aire. Pero lo que ocurre es que si una captura de CO2 a partir de con una corriente concentrada puede estar 40, 50, 60 euros tonelada, hoy los números que se manejan de capturas de CO2 del aire están en 300 euros tonelada. O sea, claro, si me cuesta 300 euros capturar una tonelada, tírala a la atmósfera, paga los 60 de multa, entre comillas, del derecho de emisión y vamos a dejarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay compañías que están desarrollando procesos para minimizar esos costes, algunos muy imaginativos, tratando de aprovechar incluso entalpía del aire de baja temperatura, porque al final dice, bueno, ¿y dónde tengo yo la energía? Porque al final no se nos olvide que capturar el CO2 supone fijarlo en alguna sustancia líquida o sólida que lo fija, pero ahora tengo que liberarlo. Y liberarlo normalmente es por entalpía, o también puede por cambio de presión, pero si es por cambio de presión, aquello fue a presión y me costó energía eléctrica. Al final hay un consumo de energía asociado a los procesos de captura. Con lo cual, en resumidas cuentas, en la medida en que los costes de la captura directa del aire bajen, es una opción interesante. Interesante, que repito, que yo escribí un informe hace 4 o 5 años que no consigo encontrar, afortunadamente, espero que los de la Comisión Europea tampoco. ¿Alguna última pregunta para terminar? Buenas. Primero de todo, muchas gracias por la charla, está muy interesante. Y mi pregunta era que si ustedes desde INERCO estáis llevando a cabo proyectos como el que ha comentado antes, de hacer inversiones en pequeños proyectos de hidrógeno verde o en los de hidrógeno azul con el Fischer-Tropsch y eso. Muchas gracias. ¿Y cómo lo estáis haciendo? Vale, mira, nosotros desde INERCO no somos inversores en plantas, es decir, nosotros somos, entre comillas, facilitadores de las inversiones de nuestros clientes. Y en ese sentido, efectivamente, estamos haciendo las conceptuales de 2 plantas de 100 megavatios cada una y estamos haciendo los estudios de seguridad de 3 plantas más. Y en concreto, una que lo puedo decir porque está en los medios de comunicación, las otras no puedo por confidencialidad decir dónde están. Estamos haciendo todo el tema de seguridad y el responsable incluso está en la sala de la planta de Iberdrola y Fertiberia en Puerto Llano, que es una planta destinada a fabricar a partir de electrolisis, 20 megavatios de electrolisis, amoníaco verde. Y todos los estudios de seguridad son nuestros, precisamente por esto que comentaba, y es que los nuevos entrantes, digamos su trayectoria, por razones obvias, su negocio ha sido otro hasta ahora, la experiencia en hidrógeno es relativamente limitada. Fertiberia tiene una gran experiencia en hidrógeno, entre otras cosas porque es una de las materias primas para fabricar amoníaco y urea, evidentemente, pero esa conjunción se ha demostrado muy interesante. Con lo cual, efectivamente, la respuesta estamos, yo diría que sumando megavatios, en los que estamos interviniendo de una u otra manera, estaríamos superando los 250 megavatios en este momento. Muy bien, pues muchas gracias por vuestras preguntas. Por el correo electrónico nos llegan algunas comunicaciones, casi todas valorativas. Yo me quedo con la última, que dice sucintamente: a la atención del profesor don Vicente Cortés, bravo. Con lo cual yo creo que en la sala nos sumamos a ese calificativo. Te damos las gracias por la excelente presentación que nos has hecho y esperamos contar contigo en una próxima sesión en cuanto que haya oportunidad. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias.